Hola, bienvenido de nuevo al canal YouTube de Introspección y No Dualidad. Hoy vamos a compartir sobre el miedo. Podríamos estar hablando horas y horas sobre el miedo, pero hoy nos vamos a centrar en 4 puntos. Primero vamos a intentar dar luz, nunca mejor dicho, a qué es el miedo. También nos sumergiremos en cómo escondo el miedo, por qué escondo el miedo y qué función tiene el miedo. Vamos a ello. Como comentaba, vamos a intentar ponerle un poquito de luz a este concepto que es miedo. Habremos oído hablar mucho del miedo, es una sensación que sentimos a nivel interna, en la cual le ponemos esta etiqueta, pero si nos basamos en vídeos que habíamos hablado con anterioridad, recuerda que el ser humano se mueve básicamente por placer o displacer, en la búsqueda constante del placer y evitando constantemente el displacer. Entonces, en algún momento de nuestra vida sentimos displacer y ese sentir de displacer se quedó allí grabado. Entonces, constantemente estamos evitando el displacer. Quizás el miedo sea el recuerdo de ese displacer, el intentar no volver a sentir eso. No obstante, ahora nos iremos sumergiendo todavía más, porque es un poquito absurdo intentar no sentir displacer. Veremos por qué. ¿Por qué acepto unos miedos y rechazo otros? Cuando nos referimos al miedo, por norma general, existen básicamente 2 miedos. Uno que nos creemos que aceptamos y uno que nos creemos que rechazamos. ¿Por qué sucede esto que un miedo lo aceptamos y el otro lo rechazamos? Como hemos comentado muchas veces, pagamos por sentir miedo. Vamos a pasajes del terror, vemos películas de miedo, lo hemos comentado ampliamente en diferentes vídeos. Y hay otro miedo que no quiero sentirlo. ¿Qué matiz hay entre el uno y el otro? Que uno lo controlo, sé cuándo empieza y cuándo acaba, y que el otro no lo controlo, no sé cuándo empieza ni cuándo va a acabar. Mejor dicho, me creo que lo controlo. Entonces, mientras yo tenga esa, entre comillas, seguridad, va a surgir la aceptación. Mientras no la tenga, voy a intentar rechazarlo. No obstante, como hemos comentado muchas veces, ¿no? Esto del rechazo es un juego muy divertido. Te animo a ver el vídeo Eres aceptación absoluta, para que observes que no puedes rechazar nada. Pero también lo comentaremos hoy aquí. Vamos por el siguiente paso. ¿Cómo escondo el miedo? Una vez ya fijado lo que es el miedo, el recuerdo del displacer y observando que existe un miedo que me creo aceptar y uno que me creo rechazar, podemos sumergirnos un poquito más en qué hago para esconder ese miedo. Es decir, como no quiero sentir displacer, voy a empezar a ponerle 50.000 nombres a ese miedo para no reconocerlo. Entonces, por ejemplo, diremos, tengo un conflicto con la exclusión. Tienes miedo a la exclusión. Tengo un conflicto con la pérdida. Tienes miedo a vivir pérdida. Tengo un conflicto con la carencia. Tienes miedo a ser carente. O tengo un conflicto con la abundancia. Plantéate que igual tienes miedo a ser abundante. ¿Observas que al miedo le ponemos 50.000 nombres para no reconocer que lo que realmente tenemos es miedo? Todo confluye en un mismo punto. Miedo. ¿Por qué escondo el miedo? ¿Por qué escondo el miedo? Simplemente porque no me permito sentirlo. El que controlo sí y el que no controlo no. Entonces, como no me permito sentirlo, lo voy escondiendo y voy intentándolo rechazar. Pero, como te comentaba, si miras el vídeo de Soy Aceptación Absoluta, en el momento que yo siento miedo, que yo tengo un pensamiento que me recuerde al displacer, ya lo estoy sintiendo. Es un absurdo.
Solo me tendré que permitir sentirlo y cuando me permita sentirlo, darme cuenta que no pasa nada. Hace un momento comentábamos que al miedo le ponemos 50.000 nombres para no reconocerlo. Es que solo existe un miedo. El miedo que tienes a sentir miedo. Porque le estamos atribuyendo una función al miedo que no es la que realmente tiene. Vamos a observar cuál es la función del miedo. Función del miedo. La función básicamente del miedo, como cualquier cosa, es darnos existencia como un falso yo. Mientras yo rechace sentir miedo, seguirá existiendo un yo que rechaza. Cuando acepte sentir miedo, existirá un yo que está aceptando sentir miedo. Entonces, como un ser sintiente que soy, utilizo el miedo para entretenerme en eso. Simplemente es una serie de sensaciones, incluso corporales, que le estoy poniendo esa etiqueta. Si yo no le pongo esa etiqueta, simplemente será un sentir constante e inmutable. ¿Observas que la única finalidad es inicialmente existir? Vamos a sumergirnos un poquito más. Nos creemos que el miedo nos protege. No. El miedo sería un mecanismo de existencia del yo. Sería un mecanismo de supervivencia. ¿Por qué no es de protección? Porque si cuando yo estoy sintiendo miedo lo paso mal, realmente el miedo, entre comillas, me está haciendo daño, aunque no puede hacerme daño, no me está haciéndolo pasar bien. Entonces, si algo me protege, me estará cuidando, no hará que lo pase mal. A través del miedo, el yo busca existir, sobrevivir. ¿Por qué? Porque solo me puede defender, entre comillas, el amor, proteger el amor. Lo único que me protege es el amor, porque eso no me va a dañar nunca. Pero es ir observando que constantemente estoy intentando no sentir displacer y su recuerdo va a hacer que se activen todos los mecanismos. Miedo, el recuerdo del displacer, simplemente es eso. Sumérgete en el displacer y en su puesto el placer, que es el más básico, la manera más básica de movernos como seres humanos. Como te comentaba, realmente podríamos estar hablando horas y horas sobre el miedo. Si tienes alguna aportación, déjala en los comentarios y si puedo compartiré contigo y responderé. Y no olvides visitar mi página web. Muchas gracias.